Entrevistar a un intendente de la provincia de Buenos Aires. Él es el intendente de Magdalena, que es docente, es politólogo, es radical, está dentro de la coalición de Juntos por el Cambio y se llama Gonzalo Peluso. ¿Qué tal, Gonzalo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Quería hacerte una primera pregunta con esta lógica de que también vuelve a sucedernos a nosotros acá en la radio, que son los spots, por lo que va a suceder en la general de octubre. Y en el spot de Patricia Bullrich hay una idea que se remite a terminamos con el kirchnerismo, y es una idea que se repite más de una vez en ese spot, ¿no? de Patricia Bullrich. Lo que quería era tratar de preguntarte si para un radical que está dentro de Juntos por el Cambio te parece conveniente que todavía el discurso, porque termina siendo el discurso englobador de Juntos por el Cambio, sea terminar con el kirchnerismo, cuando, por ejemplo, desde mi punto de vista, que es el que te hace esta pregunta, lo que yo creo que va a terminar sucediendo acá es que si gana Massa, tenemos Massa por mucho tiempo. Entonces, si vos considerás que la estrategia de seguir enfocando algo que ya dentro de lo que se llamaría el movimiento peronista, el kirchnerismo está en retroceso, porque se viene el masismo, si vos considerás que esa estrategia de ese spot que termina diciendo Patricia Bullrich te parece interesante para seguir tratando de sumar adeptos a las elecciones generales del fin de octubre. Sí, a mí me parece que lo que se viene en la Argentina es un cambio de época y fundamentalmente de las ideas que en algún momento sostuvo el kirchnerismo, que fueron acompañadas por la gran mayoría de la sociedad. Creo que hoy la sociedad se ha dado cuenta que fracasaron en la práctica y que nos ha llevado a la situación en que estamos. Entonces creo que tiene que ver más con esa ideología, con esas prácticas que se llevaban desde el gobierno, tiene más que ver con eso que con el tema de la frase, que obviamente se hace mucho más breve diciendo que termina con el kirchnerismo. Creo que encierra un análisis mucho más profundo y entiendo que Massa en algún punto también se dirige hacia ese mismo camino, ¿no? Que son, reitero, ideas que ya se han llevado a la práctica y que hoy la realidad nos muestra que han fracasado. O sea, en algún momento pueden haber dado su resultado o pueden haberle mejorado la vida a la gente con los últimos números que vimos esta semana de crecimiento de la pobreza, del nivel de ingreso que hay que tener para pertenecer al 10% que más cobra en la Argentina. Creo que lo que hemos hecho en estos últimos 20 años es un deterioro muy profundo del ejido social de la Argentina, ¿no? ¿Y el radicalismo se siente cómodo dentro de una formación que, digamos, termina siendo en su estructura más macro desde la parte de los dirigentes que presenta el PRO, muy conservadora? ¿Vos crees que todo el radicalismo, o si querés, terminalo circunscribiendo a lo que sería el radicalismo que vos militás, que es el de la provincia de Buenos Aires, si considerás que están cómodos y no van a poner ningún tipo de planteos, o tal vez ya los están poniendo, ante esta idea que yo considero que es de una dirigencia muy conservadora, la que propone o la que terminó ganando en esta interna en relación a lo que proponía tal vez Larreta o Santilli? No, me parece que nosotros lo que hemos logrado en esta última paso que se dio en el espacio Juntos por el Cambio es tener un rol mucho más relevante y un rol de mayor protagonismo. No me cabe duda que en este brindete pudo imponerse en la paso de gobernador, fundamentalmente por el acuerdo que cerró con todos nosotros, que somos muchos intendentes, que tenemos experiencia de gestión, que tenemos territorio, y obviamente vamos a tener un rol más preponderante en el próximo gobierno y fundamentalmente en la toma de decisiones, ¿no? Porque que hay un cambio en lo que fue Juntos por el Cambio en 2015, o Cambiemos, y lo que es el Juntos por el Cambio que viene, donde los partidos que en aquel momento conformamos el acuerdo en primera instancia, no tuvimos después un rol muy relevante, no fuimos escuchados en algunas tomas de decisiones que a nuestro criterio fueron erróneas, y que hoy vemos que hay muchas ideas que nosotros hemos defendido históricamente que son tenidas en cuenta por futuros gobernantes que encabezan nuestro espacio. Sin ir más lejos, hace 15 días, cuando fue la presentación de todos los candidatos nacionales y provinciales en Pilar, Patricia fue muy clara cuando dijo que nosotros defendemos la escuela pública, primaria, secundaria y obviamente universitaria. Creo que esas son ideas que toman, ¿no? de nuestra ideología que hemos defendido históricamente. Lo mismo la salud pública y lo mismo el rol del Estado. Nosotros no estamos planteando acá un Estado más chico, sino un Estado más eficiente. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de convertir el Estado nacional y el Estado provincial en estados inteligentes y estados que le lleven solución a la gente, y eso no pasa por el tamaño que tiene el Estado, ¿no?
El radicalismo tiene en su presidencia a Gerardo Morales, que es un gobernador que está terminando ya su administración en Jujuy, y lo que fue antes de Gerardo Morales, el presidente del Partido Radical, fue Alfredo Cornejo, que está en una lógica política totalmente distinta, porque si mañana gana en Mendoza, él en su momento fue presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y volvería a asumir una administración de una provincia muy importante, más importante tal vez en cuestiones que tienen que ver no con lo humano, sino con la cantidad de posibilidades económicas que es Mendoza en relación a... Bueno, ahora Jujuy con el litio han parejado fuertemente lo que es la cantidad de trabajo económico para sus habitantes y las posibilidades. Pero la pregunta tendría que ver, ¿vos considerás que mañana, de haber un triunfo de Cornejo, ese radicalismo también termina definiendo nuevos liderazgos a futuro? Porque también me parece que ese radicalismo que estamos tratando de analizar podría volver a inclinarse para una idea tal vez, como decíamos recién, no tan, bueno, lo que propone Cornejo, que es un radicalismo que en su momento fue diferente, con algunos matices a la idea de la apoyatura de Morales a Larreta, ¿no? Siempre tratando de moviéndose en un eje más progresista y menos conservador, ¿no? Sí, entiendo que la PASO también, si querés hacer una interpretación para dentro del radicalismo, configuró nuevos liderazgos. O sea, yo creo que el hecho de que Lustó haya perdido la primaria en el gobierno de la ciudad, que Morales haya perdido la primaria acompañando a Rodríguez Larreta, creo que nos pone a todos los que apostamos por otro proyecto en un lugar de mucha más relevancia, con lo cual va a haber renovación no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincia, ¿no? Nosotros encarnamos junto con Maxi Abad una generación sub-50, se la querés llamar, que a partir de haber logrado que Miguel Fernández vaya de candidato a vicegobernador, va a reconfigurar también los liderazgos del radicalismo bonaerense, teniendo en cuenta que uno de los principales dirigentes, que era Gustavo Pose, no solamente perdió la PASO acompañando a Santilli, sino que ha perdido también la PASO en su propio distrito, lo cual hace que el radicalismo pierda esa intendencia que era muy relevante, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en condición nosotros de sumar en la provincia de Buenos Aires, retener las intendencias que tenemos y sumar quizás 6 o 7 más, y lo que hay fundamentalmente es un cambio generacional. Entonces creo que eso lleva a que tengamos un radicalismo mucho más revitalizado, mucho más fuerte, mucho más joven, y bueno, tendremos que tener la responsabilidad de que la sociedad nos elija en octubre y después no volver a defraudar a la gente. Creo que ese es el principal desafío que tenemos. ¿Vos, Gonzalo, considerás que sería más conveniente que en estas últimas semanas Néstor Grindetti enfoque su estrategia de contrapropuesta direccionada a contraponerse a Axel Kicillof, o tendría que tratar de diferenciarse de lo que propone Carolina Píparo? No, nosotros lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo ya desde la semana pasada, es puerta a puerta y demostrarle a los bonaerenses que la fórmula más preparada para afrontar los desafíos que se tienen en la provincia de Buenos Aires es la de Néstor Grindetti y Miguel Fernández. En primer lugar, porque es la primera vez después de muchos años que hay dos bonaerenses encabezando la fórmula, y en segundo lugar, que era algo que nosotros reclamábamos siempre, que está integrada por dos intendentes. Nosotros ponemos en valor el trabajo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos, no solo de nuestro espacio, porque nosotros somos el primer mostrador del Estado y somos los que conocemos la realidad día a día y la palpamos concretamente, con lo cual entendemos que tenemos las herramientas necesarias para sacar a la provincia de Buenos Aires adelante, que es el motor productivo y económico de nuestro país, con dos realidades diametralmente opuestas, como son la región AMBA y como es el interior, ¿no? Nosotros entendemos que tiene que haber dos políticas del gobierno bonaerense bien diferenciadas, una para la región metropolitana y otra para el interior, pero que esas dos políticas en un momento confluyan para volver a tener la identidad bonaerense que nos enorgullece a nosotros de pertenecer a esta provincia, ¿no? Hay algo particular que sucede en cierta dirigencia del PRO, y que en específico lo remito a Jorge Macri, que cuando le gana la interna a Lustó ni siquiera lo consulta para quién sería su vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y intempestivamente toma la decisión de ser Claramucio, cuando no fue una interna que gana de una manera tan holgada, porque está bien, le gana a Lustó, pero tampoco es que le ganó por una diferencia de 15 puntos. Pero bueno, en ese momento ese dirigente del PRO no consulta en ese caso a Martín Lustó para ver si podían hacer
una fórmula que quedase con una vicejefa o un vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sea radical. Lo mismo termina sucediendo en otras lógicas, porque yo digo, bueno, la apoyatura en lo económico de Patricia Bullrich se referencia a alguien que no es radical, que es el equipo de Carlos Melconian, que no tiene ligazones con el radicalismo, pero por otro lado, cuando va a buscar Patricia Bullrich apoyatura política, encuentra que en el Chaco se abraza a Deró, que fue el que ganó el fin de semana pasado. Mañana podría pasar lo mismo con Cornejo en Mendoza, está Valdés en Corrientes y otros gobernadores radicales que le han dado el sustento político y el radicalismo a Juntos por el Cambio, que no se lo ha dado la dirigencia del PRO, que solamente ha quedado circunscripta a el triunfo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa lectura que hacen algunos dirigentes del PRO, y digo porque Patricia Bullrich es la candidata y ha sido la presidenta del PRO, pero yo creo que ella busca sustento político y en el armado al radicalismo, pero después cuando tiene que hablar sobre cuestiones de gestión económica, no hay un equipo económico radical. El ejemplo que te ponía recién de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es como que para algunas cosas consultan y se apoyan al radicalismo, pero en otras cosas directamente no le dan ningún tipo de apoyatura o los consultan para poder armar Juntos por el Cambio desde un lugar. Te hago la pregunta para que Juntos por el Cambio sea una fuerza mucho mejor estructurada y yo veo estas falencias, no sé cuál es tu punto de vista. No, tiene que ver con la autonomía también y con la realidad de cada distrito. La verdad que yo puedo opinar de lo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que conozco al detalle, y nosotros vemos, no solamente nos sentimos parte, sino que somos parte, y los equipos técnicos están conformados por dirigentes de ambos espacios. A nivel nacional creo que ocurrió lo mismo a través de las fundaciones que tiene cada partido miembro de la coalición, y lógicamente en una coalición a veces sucede esto, no es que se reparten los cargos de igual manera. A mí me parece que tampoco hay que cometer el error que cometió el gobierno de Alberto Fernández, que lo que hicieron fue lotear los gabinetes de acuerdo al espacio que cada uno pertenecía del Frente de Todos, y después eso se transmitió en una no gestión, ni siquiera hicieron una gestión mala, ¿no? Hubo muchos ministerios que directamente no gestionaron. Yo recuerdo el caso más paradigmático fue el de María Eugenia Bielsa, que se tuvo que ir de vivienda porque no había ejecutado el 20% de su presupuesto. Bueno, eso es en un tema tan sensible como es la vivienda y la crisis habitacional que hay en la Argentina, vos no te puedes dar el lujo de tener un funcionario que no ejecute ni siquiera lo que tenía presupuestado. Bueno, eso tiene que ver por ahí, por no elegir a los mejores cuadros para llevar adelante las políticas de gestión. Una cosa es la campaña y lo que vos necesitas para ganar una elección, y otra cosa muy distinta es cuando vos te sentás el 10 de diciembre y tenés que empezar a solucionar los problemas de la gente. Entonces creo que eso hay que hacerlo teniendo la virtud de elegir a los mejores hombres y mujeres que en ese momento están dispuestos a poner el hombro y trabajar para sacar el país adelante. No creo que sea que nos tienen en cuenta por una cosa así y por otras no. Después hay realidades concretas, que el radicalismo es un partido centenario con mucha territorialidad, entonces en los lugares que somos fuertes nosotros, como puede ser Chaco, Corrientes, Mendoza, también el PRO en esos gobiernos tiene un rol muy preponderante, ¿no? Por falta de cuadro o por falta de peso político. Esto es como todo. Cuando pensás a Milei, se te pueden disparar muchas cosas, ¿no? A mí, yo recién estaba al aire diciendo que mi cuerpo casi que le sale muchas veces reírse por lo inverosímil, ¿no? De ciertas propuestas, que es la reacción que estoy teniendo corporalmente muchas veces cuando termino escuchando algunas propuestas de Milei o de quienes lo acompañan. Pero más allá de eso, ¿no? Que puede ser simplemente el análisis de una reacción corporal ante una barrabasada que uno escucha, ¿vos considerás que parte de ese votante que terminó decidiendo el voto en él es porque vivimos un profundo proceso de desinformación? Y por eso justamente te hago esta pregunta, porque sos un dirigente de la provincia de Buenos Aires, que es un poco el termómetro de lo social para hacer la lectura de la República Argentina, ¿no? Porque hay tanta diversidad cultural que tiene que ver con el relacionamiento con el otro. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un poco el pequeño mapa de la República Argentina, también por los procesos migratorios que ha tenido en su historia. Ahora, ¿vos considerás que ese voto termina siendo porque el pueblo argentino, lamentablemente, gran parte de su ciudadanía pasa por profundos procesos de desinformación,
que ha llevado a tener esa elección? ¿Vos considerás que es porque después de la pandemia hay como una cuestión de resolverme las cosas rápido porque ya sufrí demasiado y no quiero escucharte mucho, pero vos sos nuevo y tal vez tenés la solución y no quiero ahondar mucho, pero vos viste que yo vengo muy mal después de la pandemia y quiero resolver rápido las cosas y no detenerme en la reflexión de lo que nos pasó durante la pandemia? ¿O considerás que ese voto en definitiva es porque se está formando un verdadero polo de poder en donde la ideología de Milei está teniendo un peso y está virando hacia lógicas de una derecha extrema? ¿Qué lectura haces de este menú que te ofrecí sucintamente? Capaz tenés otras ideas vos cuando te pensás el voto de Milei. Sí, es multicausal y depende con qué público estás hablando, son los argumentos que tiene. Hay mucha gente que optaba por Cristina o por Milei. Si vos lo querés analizar desde la ideología, me parece que si hay polos opuestos en lo que expresan, una cosa dice Cristina y otra cosa, me refiero, ¿no? Y otra cosa dice Milei. Sin embargo, en muchos sondeos de opinión había gente que decía que si Cristina no iba de candidata, terminaban votando a Milei. Entonces ahí creo que desde lo ideológico no resiste el menor análisis analizar ese votante. También es cierto que los partidos tradicionales, en este caso los dos acuerdos más que han venido compitiendo en los últimos años, también esto hay que decirlo, no le hemos resuelto el problema al vecino. Entonces, ¿con qué argumentaciones podemos decir que Milei no está preparado, no tiene equipo, las ideas son impracticables, ¿no? Yo me pongo en el lugar del vecino de a pie, que labura 10, 12 horas por día y cuando llega a la casa no sabe si le alcanza para comprar carne, para poder cenar. Entonces, se ve frustrado ese vecino y dice, bueno, si con esto ya probé y me está yendo mal, vamos a probar con algo nuevo, por más que lo que diga es un disparate. Y lógicamente la falta de educación y la falta de formación de la ciudadanía, que eso es un proceso que no se va a cambiar de un día para el otro, ¿no? Yo lo que sí observo es que, pero más como militante político y dirigente político, es que después de las PASO Milei cambió el discurso y atemperó mucho más las propuestas que hacía, ¿no? La histórica discusión que yo siempre tengo con la izquierda, o sea, la izquierda promete lo que promete porque sabe que tiene cero chance de ser gobierno. Cuando vos te estás acercando al poder, sos mucho más mesurado en las propuestas que haces, porque el día que la gente te elige te va a exigir lo que vos le propusiste, en gran mayoría, ¿no? Pero sí creo que es un personaje peligroso para la democracia, eso es lo que a mí me preocupa. Más allá de sus ideas que sean impracticables o no, me parece que es una persona que no respeta las reglas del juego democrático y eso le puede llegar a ser muy mal a nuestro sistema. Gonzalo, cuando vos decidís llevar adelante en la diaria la gestión de la Intendencia, del municipio de Magdalena, del partido de Magdalena, ¿qué prioridades, 2 o 3 prioridades te pones en cuanto a, por ejemplo, si hay un problema, ¿es conveniente que el intendente se presente prontamente y quisiera resolverlo, tal vez no teniendo en ese momento las herramientas por X problema que no las tiene? Y bueno, sería la famosa voy y doy la cara, pero no voy a dar muchas soluciones. ¿O considerás que un intendente siempre tiene que estar presente, sabiendo que tal vez la solución de la gestión lo lleva a que, bueno, solamente voy a tener que ir y decir que estoy al tanto? Pero ¿cómo maneja un intendente esas cuestiones que tienen que ver con resolver la diaria de la demanda en pequeño que sucede en un municipio? Porque tal vez vos me decís, bueno, yo prefiero hacer política sabiendo que cuando voy a convocar una reunión ya tengo por lo menos delineado cuál es la política que voy a llevar adelante sobre este problema y voy a tener en claro las respuestas que ante las demandas voy a recibir. Pero me interesa esa pregunta desde el intendente, que es como el primer estadio de búsqueda de un ciudadano, ¿no?, para la resolución de los problemas del lugar donde vive. Sí, nosotros básicamente lo que hacemos es dividir la proyección de lo importante, que es la política pública que vos tenés que llevar adelante para que tu pueblo se desarrolle, crezca y demás, que eso obviamente es planificado, es organizado, y hay una acción que va encadenando la otra. Eso es lo importante, y después lo urgente que te aparece todos los días. Solo como metodología que no nos ha dado malos resultados es, en primer lugar, estar siempre cerca del vecino, cómo te manejas en tu vida privada. En segundo lugar, siempre ir con la verdad, y cuando es no, y dar los argumentos porque es no. Y creo que ese es el tercer secreto. El intendente es más las veces que dice que no que las veces que dice que sí, porque si la política fuera a decirle que sí a todo sería fácil. Cualquiera sería intendente, cualquiera sería dirigente político. Me parece que el secreto pasa en tener las herramientas y los elementos necesarios ante una demanda del vecino que uno se la puede solucionar, decirle la verdad,
y explicar. Esto lo decía Fernando Cardoso hace muchos años. Gobernar es explicar. Me parece que nosotros, ante la sociedad que tenemos hoy en día, que pasamos mucho tiempo explicando las medidas que tomamos, o por qué no dejamos de tomar alguna medida, o por qué algún proyecto que el vecino acerca es inviable, no se puede llevar por la realidad económica, por la situación social o por la razón que sea, ¿no? Me parece que fundamentalmente lo que no debe perder el dirigente de cercanía, como es el intendente, es el contacto con el vecino, dar la cara y decirle la verdad. Y obviamente tratar de construir las soluciones a la emergencia que se puede llegar a suscitar, sin perder de vista el horizonte lejano, ¿no? Si no, las comunidades nunca se desarrollarían y estaríamos todos los días atendiendo la emergencia. ¿El radicalismo todavía tiene la lectura de Ricardo Alfonsín o Ricardo Alfonsín terminó siendo como una prenda de lucha dentro del radicalismo? No, Ricardo Alfonsín fue intrascendente hasta cuando fue candidato a presidente dentro del radicalismo, creo que cumplió un ciclo. Perdón, estaba hablando de Raúl Alfonsín, me equivoqué. Pensé que me decías... No, me salió Ricardo, pero la pregunta era hacia Raúl. No, hay ideas, fuerzas que han marcado no solamente el radicalismo, creo que a todos los partidos políticos, la defensa de la institución, el republicanismo, la democracia, el diálogo permanente, los acuerdos. Me parece que son cosas que eso van a ir calando más hondo a la medida que sigamos con esta crisis política, porque cuando uno va tomando distancia de la historia empieza a ver por ahí algunas cosas que fueron un adelantado a su época, ¿no? Las políticas de Raúl Alfonsín. Muchas de esas entiendo que todavía no se han terminado de consolidar y de plasmar, con lo cual sigue siendo el faro hacia donde tenemos que dirigirnos, fundamentalmente como sociedad, ¿no? Más allá de la pertenencia política que tenga cada uno. Bueno, Gonzalo, te mando un abrazo. Ha sido un placer, como siempre, charlar cada tanto con vos y buen fin de semana. Muchísimas gracias, buen fin de semana para ustedes y para su audiencia. Chau. Quien está hablando con nosotros era Gonzalo Peluso, quien es docente, es politólogo, además él es el intendente del partido de Magdalena y es un militante radical que está dentro de la coalición de Juntos